La paz de Dios sea con cada una de ustedes, amadas hermanas. Saludo con mucho respeto y cariño al siervo de Dios, hermano Asael Ramírez, pastor presbiterial de Oaxaca, a nuestra hermana Lucila Morales, presidenta de la Comisión Presbiterial de la Vanguardia UNICE, a mi hermana Saraí Ortiz, que le apoya en funciones, a toda la directiva y a cada una de ustedes, amadas hermanas en Cristo Jesús. Me da mucho gusto saludarles, aunque sea por este medio, hermanas. Este año, como bien lo hemos dicho y escuchado, ha sido un año difícil, ha sido un año distinto a todos los que hemos pasado, pero Dios ha estado con nosotros, Dios ha sido fiel, el Señor nos ha sostenido con su diestra poderosa y este día, hermanas, tenemos la oportunidad de escuchar su palabra. Agradezco la invitación, hermana Lucy, a compartir este mensaje con todas ustedes, hermanas, y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, su versículo 5 al versículo 7. Si es el tema que vamos a considerar esta mañana, se titula La mujer cristiana impacta con su testimonio en su entorno. Y bueno, segunda Timoteo 1 del 5 al 7, hermanas, dice la palabra de nuestro Señor así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro tema, hermanas, la mujer cristiana impacta con su testimonio en su entorno. Bien, hermanas, quiero empezar esta exposición trayendo a nuestra memoria a dos mujeres muy singulares que la Biblia menciona, Eunice y Loida. Loida, abuela de Timoteo, Eunice, su mamá, fueron mujeres comprometidas con Dios y su testimonio quedó impreso, quedó retratado en la vida de Timoteo. Estas mujeres, hermanas, no solo impactaron su entorno, sino que logran todavía tocar nuestras vidas en el tiempo en el que nos tocó vivir. Las mujeres cristianas, hermanas, sabemos que instruir en el camino de Dios a nuestros hijos es una grandísima responsabilidad. Hasta en el mejor de los casos, hermanas, esta labor puede estar repleta de toda clase de estorbos, de obstáculos y de dificultades. Mucho más, hermanas, cuando la mujer cristiana, la madre de familia, se enfrenta al reto de tener un hogar dividido en el aspecto religioso. Esta circunstancia la viven muchas mujeres de nuestra iglesia cristiana interdenominacional. Muchas hermanas en Cristo que son miembros de nuestra congregación tienen esposos inconversos y ellas luchan, hermanas, para instruir a sus hijos en el conocimiento de la verdad. Las escrituras, hermanas, hablan de Eunice, una mujer que vivió en el siglo I de nuestra era. Esta familia, hermanas, la familia de Eunice, vivía en Listra. Listra era una pequeña ciudad de provincias sin relevancia, hermanos. Eunice, dice la Biblia, que era una judía cristiana que vivía en un hogar con la dificultad de que su esposo era griego. Su hijo, Timoteo, y Loida, la madre de Eunice, tenían, hermanas, algo en común. Ellos compartían su fe en el Señor Jesucristo. Era grande la responsabilidad que tenía Eunice, porque dice la Biblia que cuando Timoteo se convirtió en adulto no estaba circuncidado. Probablemente es porque su padre griego no lo había permitido o no lo consideraba importante. Entonces, hermanas, Eunice tenía el reto
de darle un buen testimonio a su hijo, a su esposo no convertido y a todos los que la rodeaban. Esto, hermana, seguramente la hizo derramar muchas lágrimas. El tener esta situación dentro de su hogar probablemente hacía que Eunice tuviera que pasar mucho tiempo en oración, muy atenta, hermanas, acerca de cómo debía conducirse para que tuviera la oportunidad de impactar y de tocar la vida de su hijo Timoteo. Yo estoy segura que Eunice se tomó muy en serio, hermana, su obligación de darle a su hijo la instrucción y la enseñanza que lo ayudaría a convertirse en un siervo consagrado a Dios. A Timoteo, como hijo, como niño, se le abrían dos posibilidades enfrente. Por un lado, las costumbres de papá griego. Los griegos fueron una cultura de gente muy idólatra, hermanas. Los griegos tenían muchos dioses, tenían vidas muy desordenadas, tenían filosofías huecas y sutiles. Y Timoteo, hermanos, tenía en casa dos ejemplos para seguir. Sin embargo, hermanos, Eunice, esta mujer esforzada y valiente, logró persuadir a su hijo a creer en la enseñanza de la palabra de Dios. Yo estoy segura que necesitó, hermanas, mucho tiempo y mucho empeño para hacer que se arraigara la firme convicción en el corazón de su hijo. Por tanto, al parecer, tanto Eunice como Loida, la abuela, se aplicaron con empeño en enseñar al pequeño Timoteo las escrituras. La recompensa que estas mujeres tuvieron, hermanas, fue una recompensa bien grande, porque el apóstol Pablo escribió en Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en Loida y en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Antes de que el apóstol Pablo pudiera evaluar el testimonio de Timoteo, subió a la balanza la vida de Loida y la vida de Eunice y pudo dar testimonio que esa fe era una fe no fingida. Esto quiere decir que esas mujeres, hermanas, eran mujeres que pesaban en la balanza de Dios, mujeres cuya fe era auténtica, verdadera, firme, constante, permanente. Estas mujeres eran mujeres de buen testimonio. Yo quiero, hermanas, que este día nosotros tengamos en nuestra mente el papel tan fundamental que desempeñaron Loida y Eunice en la vida de Timoteo. Yo creo que si el apóstol hubiera pensado que lo único importante de rescatar en la vida del joven Timoteo fuera su experiencia personal de cómo se había convertido a Cristo, él le hubiera dicho: Timoteo, aprecio en ti que eres un muchacho fiel, aprecio en ti que eres un joven esforzado, reconozco que eres valiente, reconozco que eres disciplinado. Sin embargo, el apóstol Pablo no pasó por alto la influencia y el impacto que Loida y Eunice habían ejercido en él. Saben, hermanas, las palabras del apóstol sobre la fe de Loida y Eunice y después en Timoteo indican, sin lugar a dudas, que la enseñanza bíblica a temprana edad, hermana, tiene, ¿verdad?, en el lugar de los padres y también de los abuelos, una importancia capital para determinar las perspectivas espirituales de los jóvenes. Yo pertenezco a la generación de esos niños que fuimos criados en el templo. Nací en la casa pastoral donde mi padre casi 30 años ministró al Señor hasta que Dios le llamó a su presencia. Y les comento a mis hijos que mi madre a muy temprana hora había culto todos los días de la semana en el templo. Ella nos mandaba bañar cuando ya teníamos edad, nos vestíamos, mamá me peinaba y
nos decía, ustedes van a sentarse en la banca de adelante y van a poner atención porque su papá es el pastor y deben de estar atentos porque cuando el culto termine y volvamos a casa, que estaba justo detrás del templo, ustedes me van a decir de qué predicó tu papá. Entonces, hermanos, mi hermano mayor y yo, recuerdo que a veces estábamos así como que ya nos estábamos durmiendo, pero el uno despertaba al otro así como de, no te duermas porque tenemos que rendir un informe al final del culto y si no sabemos, nos iba mal, hermanas. Quiero decirles, hermanas, que hubo muchas veces, ¿verdad?, en donde regresábamos del culto y mamá nos preguntaba y nos habíamos dormido, hermana, y nos castigaba. Mamá, pues o no nos daba galletas que nos encantaban, encontraba la manera de hacernos ver que no íbamos al templo a dormir, íbamos a aprender de la palabra. Hoy doy gracias a Dios, hermanos, porque mi hermano mayor, Timoteo, él es el ministro de música para la gloria del Señor. Dios le ha concedido a mi hermano cumplir 43 años, 44 años de ministerio en la administración de la alabanza a través de la música. Y ha sido, hermanos, hermoso recorrer este camino sin dejar de lado lo importante que fue para nosotros recibir la instrucción bíblica. Nosotros no podíamos andar corriendo en el templo, ni distrayéndonos y platicando y jugando, no, hermanas, tuvimos esa formación y aunque mis hermanos menores también la tuvieron, agradezco a Dios ser de esa generación de disciplina, ser de esa generación de reverencia a Dios, porque la palabra quedó grabada en nuestros corazones y hoy para la gloria de Dios somos, hermanos, bendecidos por conocerlo, por predicarlo, por anunciarlo, por confiar en sus promesas y porque a nuestros hijos también, hermanos, les hemos instruido en el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos dolores de cabeza, hermanas, se evitan las madres, las abuelas que se comprometen en darle testimonio a sus hijos y a sus nietos? En un entorno, hermanas, que está oscurecido por la maldad, en un tiempo difícil, hermanas, en donde Satanás anda a la cacería, hermanos, de nuestros hijos, cómo es importante que nosotras podamos apreciar lo que la Biblia dice. Proverbios 4:4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Veracruz, hermanas, ha sido un estado golpeado por la violencia. Nuestra entidad, hermanas, pasó por años de verdad muy tristes, donde había, hermanas, balaceras en los centros comerciales, dejaban cuerpos decapitados en las avenidas. Si usted revisa en Google, cuando usted tenga oportunidad, noticias, verá que fue en Veracruz el único estado de los 31 estados de la República Mexicana donde enfrente del World Trade Center de la ciudad tiraron, hermanos, más de 30 cuerpos mutilados, personas asesinadas, para que los gobernadores que se reunieron allí pudieran ver de qué nivel de dominio tenía la delincuencia organizada en Veracruz. Y en un tiempo como este, hermanas, qué importante es que nuestros hijos hayan recibido testimonio de parte de nosotras, que nuestros hijos conozcan a Dios, porque entonces, hermanas, no vivimos en la zozobra de dónde estará mi hija, con quién estará, qué estará haciendo, porque nosotros sabemos que nuestros hijos tienen temor de Dios, que nuestros hijos se conducen, hermanas, de manera apropiada, que hay en ellos esa disciplina y ese temor, hermanos, y ese respeto hacia lo que han aprendido. En los días de Timoteo, hermanas,
Se necesitaban siervos con cualidades. El predicador por eso nos aconseja que nosotras le digamos a nuestros hijos que retengan en su corazón las razones y guarden los mandamientos de Dios para que vivan, hermanas, para que les vaya bien. No debería, hermanas, este tiempo que nos toca vivir, hacernos pensar seriamente a los padres de familia en cómo estamos cumpliendo con esta responsabilidad para con Dios y con este mundo que necesita urgentemente siervos que sean poderosos en hechos y en palabra, siervos llenos del poder del Espíritu Santo, que impacten su entorno con un mensaje sazonado, con el conocimiento de la palabra de Dios y que brillen en un mundo oscurecido por el pecado. Es necesario, hermanas, es imprescindible, es importante que nosotras, antes de ser llamadas por el Señor, antes de dejar este mundo, antes de presentarnos a rendirle cuentas al Señor, podamos, hermanas, dejar una huella, impactar en nuestro entorno, que hagamos el esfuerzo, hermanas, de mirar cómo estamos viviendo, de mirar, hermana, cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. A veces creemos que la vida cristiana es solo ir al culto, colgarnos nuestra bolsa, llevar la Biblia adentro, nuestro himnario, nuestro velo, llegar al templo y llegar a casa y decir, no me gustó el sermón, el hermano se tarda muchísimo. Y esas hermanas que están orando, como gritan, no dejan que yo me concentre. Y a nosotros se nos olvida, hermanas, que nuestros hijos nos están escuchando. ¿Qué pasa, hermanas, cuando nosotros vamos al templo y llevamos a nuestros hijos y en el camino les decimos, ¿viste cómo iba vestida la hermana? Bien presumida la hermana. Va estrenando para que todos sepan que ella tiene dinero para vestirse bien. O, la hermana ni se peina, mira con qué cabello si iba al culto. Y nuestros hijos, hermanas, están recibiendo, están oyendo. Nosotras tal vez no nos damos cuenta, pero estamos haciendo una huella, hermanas. Estamos grabando un testimonio en la vida de nuestros hijos. Recuerdo que conocí una familia hace muchos años, no son miembros de ECR en nuestro presbiterio, pero me llamó mucho la atención que ellos decían que eran cristianos y hablaban terriblemente de su pastor, se expresaban de él de una manera muy triste, lo criticaban, murmuraban. Por cuestiones de trabajo tuvimos que convivir con ellos, se dedican, están dentro del rubro del magisterio y a mí me entristecía, tenían una niña pequeña y la niña también opinaba y decía, ¿verdad mamá que el pastor? ¿Verdad mamá que los hijos del pastor? ¿Verdad papá que esto y que lo otro? Y yo decía, ¿cómo es posible que no podamos ver, que no podamos comprender que todo lo que hacemos, que todo lo que decimos está quedando impregnado en la mente y en el corazón de nuestros hijos? Aquella niña creció, se convirtió en adulta, no quiere nada con el evangelio, no quiere saber nada acerca de la palabra, no quiere ser miembro del cuerpo de Cristo por el impacto que quedó en ella de sus padres. Es necesario, hermanas, es necesario darnos a la tarea de recordar que nosotras estamos impactando en casa, estamos impactando en la familia que nos rodea, en los vecinos, en la iglesia, en el trabajo, en el mercado, en el camión, donde quiera que nosotras estamos, hermanas, siempre ejerciendo una influencia. Y esa influencia puede ser para bien o para mal. El Señor nos ayude para que sea para bien.
Pasemos, hermana, a los puntos que integran este tema. El balance de nuestra vida en este año 2020, hermanas. ¿Cuál fue, hermanas, nuestro desempeño en este año difícil? Cuando empezaba un año escolar, me gustaba mucho cambiar de grado. Aparte de que iba avanzando, cuando empezaba la escuela, generalmente me compraban cuadernos nuevos, lápices de colores, todo nuevo. Y escribir en esa primera hoja de mis cuadernos nuevos era algo que me emocionaba. Todo estaba limpiecito. Pero al final del año, cuando revisaba mis cuadernos, algunos tenían muchos dieces, algunos estaban limpios, coloreados, con títulos bonitos, pero otros cuadernos acababan los pobres hasta sin resorte. Este año, el primer día de enero del 2020, Dios nos entregó un año nuevecito. Y nosotros no sabíamos qué íbamos a escribir en él. Nosotras no sabíamos, hermanas, cómo íbamos a desempeñarnos en este año. Dice la Biblia que cuando Dios saca al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, en Deuteronomio 8, el Señor le hizo una advertencia a su pueblo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Este año, hermanas, en donde los templos se cerraron, donde ya no nos fue posible estar en la casa de Dios, pasé días de mucha tristeza, pasé días de dolor. Recordaba los atrios del Señor, recordaba las bendiciones que recibía en el altar en la casa de Dios. Y entendí por qué el salmista dice que mejor es un día en sus atrios que 1000 allá afuera. Comprendí cuán agradables son las moradas de Jehová de los ejércitos. Este año, hermanas, se fue complicando cuando nos prohibieron contacto cercano con familiares, con amigos. Empezaron a enfermar conocidos nuestros, familiares nuestros que fallecieron, personas que eran importantes para nosotros, siervos del Señor que pelearon excelentes batallas, están con Cristo. Era, hermanas, como si a nuestro alrededor se fueran derrumbando los cimientos. Y hubo días en donde la depresión empezó a tocar las puertas de los miembros de la iglesia, hermanas y hermanos que empezaron, hermanas, a vivir presas del pánico y del miedo. Y otros hermanos se refugiaron en el trabajo, otros perdieron sus empleos. Fue un año difícil, hermanas. No lo podemos negar, fue un año difícil. Este año exigía, hermanas, que nosotras emprendiéramos por nuevas rutas la predicación del Evangelio. Nos vimos forzados a salir del templo y buscar otras alternativas para alcanzar a las almas para el Señor. Doy gracias a Dios porque mirando la necesidad y orando a Dios, le decía yo, Señor, ¿cómo se va a alimentar la iglesia? ¿Cómo se va a alimentar tu pueblo, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios porque el siervo del Señor, el hermano Aarón Cortés,
el hermano Jaime Sánchez Cerrejón, secretario del Ministerio Espiritual, la hermana Mabel López Moreno, que preside la Comisión General. Dios empezó a mover a sus siervos y se implementó, hermanas, un trabajo que no conocíamos, un trabajo virtual, un trabajo a través de la tecnología. Lo que no nos imaginamos sucedió, hermanas. Empezamos a tener la lectura de la Biblia virtual, las vigilias virtuales, las cápsulas familiares, todo el trabajo, hermanas, que Dios fue poniendo en el corazón, se empezó a hacer. Y hoy que tenemos que hacer un balance acerca de nuestra vida en el año 2020, creo que podemos calzarnos las sandalias del profeta Samuel cuando puso aquella piedra en el camino de Mizpa y decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Muchas hermanas se enfermaron, muchas, para la gloria de Dios, están sanas, otras están en convalecencia, pero estoy segura, hermanas, que Dios no nos ha soltado de su mano. ¿Cuál fue, hermana, tu desempeño en este año? ¿Cómo te evalúas, hermana amada, al término de este tiempo? Sería bien hermoso, hermanas, que hayamos llegado a este día con el gozo de haber cumplido con nuestro deber. Que nos hayamos esforzado, hermanas, por estar presente en las oraciones, en los ayunos, en la lectura de la Biblia, en familia, en los devocionales, en los testimonios, en las vigilias. Aunque estuviéramos en confinamiento en nuestras casas, pero espiritualmente tuvimos libertad para estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y si el resultado del balance, hermana, no fuera el esperado, te invito en el nombre del Señor Jesucristo que te esfuerces para que en los días que vienen, hermanas, nos podamos poner en la línea de batalla y redimir el tiempo perdido. Propongamos en nuestro corazón, hermanas, que en el 2021 seamos mejores mujeres cristianas. Que si el Señor, hermanos, nos presta vida, podamos, hermanas, desempeñarnos de una mejor manera a como lo hicimos en este año. ¿Cómo habrán terminado su año Loida y Eunice? Cuando un año llegaba al final, ¿cómo se habrán sentido estas mujeres que pasaron a la historia como las formadoras de un gran siervo de Dios? Cada una tendrá que responder, hermana, cómo fue su desempeño en este año. Dios lo sabe y usted también. Es mi anhelo que seamos honestas, que seamos sinceras y que analicemos en nuestro corazón si nos esforzamos lo suficiente. Hoy por la mañana revisábamos el semáforo acerca de la situación de nuestro estado y para la gloria de Dios, Veracruz aparece en semáforo verde, nuestro municipio está en verde y al Señor le damos la gloria y la honra porque a Él hemos suplicado, a Él hemos pedido que tenga de nosotros misericordia y nos libre de esta mortandad y de esta peste que se ha desatado. Nuestro segundo aspecto, hermanas, a considerar es derribando fortalezas. Sé que ha habido, hermanas, dificultades primeramente en la cuestión de la salud. Dice el diccionario, hermanas, que derribar es tirar abajo o hacer pedazos, romper, destruir, arruinar, derribar, desbaratar, destruir o trastornar algo que está estorbándonos. El derribar fortalezas, hermanas,
es la demolición y el retiro de aquellas cosas que nos están haciendo daño. Hablando en el aspecto de la salud, hermanas, nos hemos enfrentado a una tremenda pestilencia que ha cobrado miles de vidas a lo largo de nuestro país y del mundo. Esta fortaleza diabólica de la enfermedad tuvo su origen en el pecado. La Biblia dice que la enfermedad y la muerte vinieron por causa del primer hombre, pero también por la causa de Jesucristo vino la salud, hermanas. Muchos hermanos y hermanas en la fe tienen a su alrededor fortalezas de enfermedad. ¿Sabe? Me he encontrado con hermanos y con hermanas en Cristo que me dicen, es que mis padres son diabéticos y el doctor dijo que yo también la voy a padecer. ¿Cómo? Sí, que no me libro, yo tengo que padecer diabetes porque genéticamente la voy a heredar. Pero hermana, ¿cómo me dice eso? Pues sí, hermana, es que dicen que aunque yo me cuide, yo la voy a padecer. No, hermanas, no, hermanas, no nos debemos de conformar a la idea de sufrir enfermedades hereditarias. El Señor nos ha dejado en su palabra promesas fieles y verdaderas. El Señor nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Necesitamos, hermanas, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, clamar a Dios por sanidad para nuestro cuerpo, humillarnos ante Dios. Conocí a una hermana en la fe en un pueblito bien pequeño de Veracruz. Está bastante lejos de donde yo vivo. Fui a predicar a una campaña en ese pequeño pueblo y me decía la esposa del pastor que apenas hacía escasamente un mes que habían puesto energía eléctrica. Antes en ese pueblo se alumbraban con velas y estaban muy contentos los hermanos porque justamente días antes de la campaña ya había energía eléctrica. El hermano y su familia me recibieron en su casa. Su casa estaba hecha de palma, las paredes eran de palma, el techo era de palma. En la parte de abajo no había piso, era la tierra. Una casa muy fresca. La hermana tenía su brasero, su fogón. Ahí hacía sus tortillas. Me sentí muy a gusto con los hermanos. Y estando ahí con ella, el hermano había salido al campo y como iba a estar ahí 3 días para predicar, pues me quedé con ellos. Y entonces platicando con la hermana, me dijo, hermana, fíjese que yo le quiero, dice, dar mi testimonio. Yo tuve cáncer de mama, hermana. Le dije, sí, hermana. Me dijo, sí, hermana. Primero se me afectó un seno. Mi esposo me llevó al hospital y estuvimos allá. En el hospital estuvimos 10 meses. Mi esposo dormía afuera en unos pedazos de cartón y yo estaba hospitalizada. Y me dijo, y del hospital regresé así, hermana. Y me mostró su pecho, hermanos. Solo tenía una cicatriz, no había seno, le habían extirpado toda la mama. Me dijo, hermana, y como a los 2 meses de haber regresado de allá del hospital, empecé a tener los síntomas, los mismos en el otro seno. Y cuando se lo comenté a mi esposo, él me dijo, vámonos de inmediato al hospital. Dice, yo le dije, no voy a volver al hospital. Pero es que mira, ahorita a lo mejor estás a tiempo. Y le dijo ella, no. Dios tiene poder para sanarme. Y si Él quiere sanarme, lo puede hacer. Y si Él me quiere llevar, me va a llevar con Él. Me dijo, hermana, y tenía yo mis 4 hijos pequeños. Y los días iban pasando y yo sentía los estragos del cáncer en la mitad de mi pecho.
Pero yo oraba a Dios, yo ayunaba, hermana, yo estaba sometida a Dios. Y una mañana me dijo, mientras estaba sacando agua del pozo, hermana, me quedé mirando hacia el cielo y le dije al Señor, ¿verdad que sí me oyes? ¿Verdad que sí me escuchas, Señor? Tú que estás allí, Señor, en tu trono, ten misericordia. Me dijo, hermana, le dije a Dios, mis hijos me necesitan. El mayor tenía 9 años y el más chico tenía 2. Eran 4 niños que se iban a quedar sin su mamá. Y le dije, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Me dijo, hermana, y en ese momento fue como si hubiese estallado mi seno. Por un orificio superior empezó a brotar, hermana, una inmundicia terrible. Dice, yo solté la cuerda de la reata con la que estaba jalando el agua y empecé a oprimir mi seno, hermana. Dice, salía una cosa terrible, maloliente, putrefacta. Exprimí, dice, mi seno, hermana, hasta que sangró. Después serví agua del pozo, me lavé con jabón y me puse allí una gasa. Y entonces me mostró su cicatriz. Era como una moneda de 5 pesos y me dijo, esta es la cirugía que me hizo el Señor. Y esta es la cirugía que me hizo el hombre. Sabe, hermana, si yo hubiese esperado en Dios, no hubiese perdido mi seno. Pero nosotras no estamos acostumbradas a pelear, hermana, me dijo. Nosotras no estamos acostumbradas a luchar, hermana, por un milagro. Nos resulta, dice, más cómodo ir con los doctores. Yo me vine con eso en mi corazón, en mi mente, y yo le decía al Señor, te doy gracias por haberme permitido conocer a la hermana. Una mujer humilde y sencilla, una mujer sin escuela, pero una mujer de fe y una mujer que da testimonio que esa cirugía que ella dice que le hizo el Señor, tiene, hermanas, 29 años. Dice, hermana, y nunca más he vuelto a tener molestia en mi cuerpo. Nos es necesario, hermanas, levantarnos y derribar esas fortalezas que nos están oprimiendo y nos están arrebatando esa salud que Cristo pagó en la cruz. Porque su palabra dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotras curadas. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando a los enfermos. Dios sigue, hermanas, mostrando su misericordia y su poder cuando nosotros creemos en él. Tenemos, hermanas, que derribar fortalezas de pobreza, de escasez, de austeridad. ¿Por qué hay tanta necesidad económica en el pueblo del Señor? ¿A qué se debe, hermanas, que en muchos hogares cristianos estén padeciendo y pasando por situaciones tan complicadas en relación con el aspecto económico? Puede deberse, hermanas, a que somos malas administradoras. Las mujeres tenemos pues siempre esa tendencia de gastar, de querer comprar, de querer tener bonita nuestra casa, de tener ropita, zapatos, una bolsita de mano, ¿no? Esas cosas nos gustan. Y no es que esté mal, hermanas. No es que al Señor no le guste que usted se estrene un vestidito o que usted se compre una salita o un comedor, eso está bien. El problema, hermanas, es que muchas veces gastamos más de lo que ganamos. Y cuando nosotros gastamos más de lo que percibimos, pues entonces se hace un déficit y ese déficit nos lleva a una deuda. Y las deudas, hermanos, nos complican porque las empresas nos venden algo en abonos y nos sale carísimo, hermanas.
lo pagamos 2 y hasta 3 veces porque pues compramos en un momento en el que no disponíamos del efectivo para comprarlo de contado. Entonces, a veces no somos buenas administradoras, no somos buenos mayordomos y por eso muchas veces tenemos aprietos económicos. Otra razón, hermanas, por las que a veces tenemos tanta necesidad económica se debe a que no nos gusta dar. Dificultades, hermanas, porque sembramos escasamente. Y se nos olvida que quien siembra escasamente, también segará escasamente. Si sembráramos generosamente, generosamente segaríamos. Pero sembramos escasamente, pues escasamente estamos cosechando. Muchas de nosotras nos endurecemos, hermanas, ante la necesidad. En cada iglesia existe una forma de sufragar los gastos. Este año no hemos podido, al menos en la zona donde estamos, elaborar ventas, hacer talentos. Quedó prohibida toda actividad que generara riesgos para la salud. Así que al menos nuestra iglesia ha dejado de percibir su mayor ingreso, que es por las ventas de comida que hacíamos antes. Nos hemos endurecido, hermanas, ante la necesidad de los siervos de Dios. Dice la Biblia que el que del altar sirve, que del altar coma. Dice la Escritura que los obreros son dignos de su salario. Dice la palabra que tengamos en alta estima a los que nos presiden en el Señor. Pero muchas veces, hermanas, nosotros decimos, el pastor vive bien, al pastor no le hace falta nada, el hermano anda bien vestidito, trae su carrito, nada, el necesitado soy yo. Y hermanos, al cerrar nuestro corazón, también cerramos las ventanas de los cielos para que la bendición venga a nuestra vida. Nos hemos vuelto, ¿verdad?, duros de corazón. Y el Señor dice en su palabra, no tendrás mezquino corazón, no te aprovecharás de la necesidad de otro, no cerrarás tu mano, porque ese contra el que tú cierras tu mano podrá clamar a Jehová y Jehová lo va a oír. Por eso, hermanas, si nosotras queremos ver la bendición de Dios, si nosotras queremos tener esa bendición de ventanas abiertas del cielo para nosotras, nuestro corazón tiene que ser generoso, porque Dios ama al dador alegre. A veces damos, pero damos con tristeza. A veces damos y damos con dolor. Pues ya lo voy a tener que dar porque ya el hermano nomás lo está pidiendo. No, hermana, eso no debe ser así. Nosotros debemos de dar con liberalidad porque el Señor se entregó por nosotras. El Padre no nos mandó, pues ya, a ver, agarren al ángel más chiquito, ve, ya entrégate. No, dice que nos dio a su único hijo, a su amado, al perfecto, al cordero que no tenía defecto, al mejor, al mayor de todos, su amado Hijo Jesucristo, y lo entregó en la cruz por nosotras. Hoy nosotras podemos experimentar la bendición de Dios. Hoy nosotras podemos ver la mano generosa de Dios moviéndose en nuestra familia, en nuestra economía, si quebrantamos esa fortaleza de dureza, esa fortaleza de mezquindad, esa fortaleza, hermanas, de tristeza, de enojo, de pues lo voy a tener que dar, no estoy de acuerdo, pero lo voy a dar. No, hermanas, así no es. Tenemos que hacerlo como para el Señor. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Este año, hermanas, también es necesario que derribemos las fortalezas que mantienen nuestras emociones en prisión. Con esta pandemia, hermanas, el miedo ha tomado lugar en el corazón de la iglesia.
Muchos han abrigado la desesperanza. Todo se ve oscuro, todo nuestro panorama es desolador. Muchos le han dado cabida a la depresión, otros están enojados, están airados y están resentidos con Dios porque muchos negocios quebraron, muchos negocios cerraron, muchos perdieron su empleo. Lo más triste es mirar que hay personas que al día de hoy, hermanas, han perdido la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a derribar las fortalezas que tienen nuestras emociones prisioneras, hermanas? Necesitamos urgentemente retomar la lectura de la Biblia, apropiarnos de las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Nuestro Dios es digno de confianza, hermanas. Él no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Dios no se ha cansado de cumplir sus promesas. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanas, hay poder y hay autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades emocionales, sobre todo principado y potestad, sobre todas las cosas visibles e invisibles. Cuando nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús, entonces, hermanas, fuimos liberadas del poder del pecado, fuimos rescatadas de la opresión del enemigo de nuestras almas. Dice el diccionario que la palabra salvación denota liberación espiritual, preservación, liberación emocional. Salvación se traduce como libertad, se traduce como salud. Y si nosotros sabemos que en ningún otro hay salvación, si no es en Jesucristo, entonces, ¿por qué estamos sufriendo, hermanas? ¿Por qué estamos prisioneras del temor? ¿Por qué le hemos dado lugar a la tristeza? ¿Por qué le hemos dado lugar, hermanas, en nuestro corazón a la incertidumbre? El nombre del Señor Jesucristo es columna de fuerte sostén, es el ancla de nuestra fe. El nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Cristo es poderoso. Los evangelios, hermanas, están llenos de testimonios de personas que fueron liberadas de la opresión del maligno. El Señor Jesucristo vino a proclamar libertad a los cautivos, vino a abrirle la puerta a los encarcelados, a quebrantar todo yugo de opresión, a liberar a los oprimidos, a romper las cadenas. Jesucristo es nuestra seguridad, hermanas. Él es nuestra paz. Dice la Escritura, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. El salmista se hizo una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y él responde: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él no se esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El enemigo vendrá a nosotras como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. La vanguardia femenil no está huérfana. La vanguardia femenil no está abandonada, no está sola. Jesucristo la sostiene, Jesucristo la levanta, Jesucristo la liberta. Alégrate, regocíjate, canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, hermanas. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos, hermanas, en una batalla constante, permanente, que no se acaba. El enemigo de nuestras almas está haciendo todo lo posible para enemistarnos con Dios.
Él quiere, hermanas, llenarnos de dudas, llenarnos de miedo, llenarnos de temores, de zozobra. Él quiere vernos dudar, pero en esta tarde, hermanas, les quiero decir que hay poder en el nombre de Jesús para destruir toda artimaña del diablo. Hay poder en el nombre de Cristo, hermanas, para derribar toda fortaleza emocional. El Señor Jesucristo vino a darle libertad a sus hijas y usted y yo somos hijas de Dios. Así que, hermanas, no tengamos temor. Dios está con nosotras. Tomemos la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y, hermanas, acabando todo, estaremos firmes para recibir a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que viene pronto por nosotras. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Asunto número 3, hermanas. Nuestra actitud para enfrentar nuevos retos ante el inicio de una nueva década. Se terminan los años 20 de este siglo XXI. En unos días estaremos entrando a la década de los 30. A mí me tocó vivir los 60, 70, 80, los 90 del siglo XX. Y ahora me están tocando vivir los 10, los 20 y si Dios nos concede llegaremos a los 30 de este siglo. Estamos llegando al final, hermanas. Si Dios nos permite, estaremos empezando una nueva década. Y es muy necesario, hermanas, y muy importante que comprendamos esto. Como mujeres cristianas, hermanas, debemos vivir buscando constantemente la dirección y la guía del Espíritu Santo para que podamos asumir una actitud correcta ante este tiempo que nos tocó vivir. Nos es necesario, hermanas, asumir esa actitud de esfuerzo, una actitud sincera de esfuerzo, de valor, de entrega, hermanas, de servicio y de respeto. Las mujeres, hermanas, que tienen actitudes favorables, se distinguen porque son mujeres constantes. Van un miércoles al ayuno y van otro, y van otro, y van otro. Y los siervos de Dios y los directivos saben que pueden contar con ella porque es constante. Las mujeres con actitudes de fuerza y valor no se desaniman fácilmente. Aunque algunas las mire feo y aunque haya cuchicheos cuando ella pasa, ella no lo toma en cuenta porque ella sabe que está ahí para agradar a Cristo. Las mujeres que han decidido tener actitudes llenas de la unción de Dios son mujeres permanentes. No son mujeres que está bien hoy sí y mañana no, ya no. No, ellas se quedan allí. Ellas permanecen y son mujeres determinadas. Se proponen metas y las logran. Dicen lo vamos a hacer y lo hacen. Son mujeres valientes en la oración. Madrugan, se desvelan. Ahorita en el plan Daniel son mujeres que están atentas y están constantes y le están recordando a los demás. No se te olvide la oración. No se te olvide que mañana toca el ayuno. Son mujeres esforzadas en el trabajo. Doy gracias a Dios por las mujeres de Oaxaca, mujeres trabajadoras, mujeres valientes, mujeres esforzadas. Mi hermana Lucy, en los años que tengo de conocerla, me parece una mujer muy trabajadora, muy esforzada. Para mí, Lucy ha sido un ejemplo de una mujer valiente, una madre responsable, una empleada muy dedicada, una sierva del Señor. Y el año
el enemigo vino a ella con enfermedad. Pero hermana Lucy, estás de pie porque Cristo te sostiene, porque el Señor Jesucristo te sustenta, porque tú eres amada de su corazón y porque alrededor de ti tienes un esposo, tienes un hijito, tienes una familia en la sangre y una familia en Cristo que te ama y que está orando para que el Señor restaure tu vida y vuelvas a ser esa mujer consagrada, valiente, fuerte, temerosa de Dios, incansable para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanas, que sepamos que las actitudes implican 3 asuntos. ¿Cómo hago las cosas? ¿Qué haré para alcanzar mis metas? ¿Y cómo diré las cosas? Las cosas, hermanas, las tenemos que hacer como para el Señor. No somos llaneros solitarios. No, pues vengan o no vengan, yo lo hago. No necesito a nadie. No, hermanas. Solícitas en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué cosas haremos para alcanzar nuestras metas este año, hermanas? Las que tengamos que hacer. Si tenemos que desvelarnos o madrugar o trabajar con más ahínco o ser más humildes o guardar más silencio, lo haremos para la gloria de Dios. Si tenemos que decir algo, vamos a decirlo con amor, hermanas, con respeto, con consideración, como nos gustaría que otras personas nos dijeran a nosotros las cosas. Por último, hermanas, mi testimonio y mi familia reflejan que estamos esperando a nuestro Salvador. Este punto a mí me ha hecho meditar y sopesar muchas cosas. Es una afirmación, pero si lo convirtiéramos en una interrogante, diría, mi testimonio y mi familia reflejan que estamos esperando a nuestro Salvador. Me di permiso de parafrasear este texto de Juan 14:21. La que tiene mis mandamientos y los guarda, esa es la que me ama. Y la que me ama será amada por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a ella. La Biblia en realidad dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero cuando lo convertí en una versión para nosotras, me puse a llorar. La que tiene mis mandamientos y los guarda, esa es la que me ama. Y la que me ama será amada por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a ella. Si usted ama al Señor, hermana, entonces usted es amada por Él. Y Él se va a manifestar en su vida. El Señor se va a manifestar en su testimonio. El Señor se va a manifestar en cada acto de su diario vivir. Su testimonio no podrá pasar desapercibido. Su vida, hermana, podrá ser vista de todos los que estén a su alrededor. Es importante, hermanas, que nosotras recordemos que como mujeres cristianas vamos a manifestar nuestro testimonio en todas las áreas de nuestra vida, en la casa, en la familia, en la iglesia, en el vecindario, en el trabajo, en todos lados. Y en todas partes, hermanas, nuestro testimonio debe reflejar que estamos esperando al Señor, pero igualmente que nuestro esposo y nuestros hijos también lo están esperando, hermanitas. Con la dirección de Loida y de Eunice, Timoteo, que tal vez tenía unos 20 años de edad por entonces, se había convertido en un joven admirable. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buen testimonio acerca de él. Es obvio que en el corazón de Timoteo se había inculcado el deseo
de publicar las buenas nuevas del Evangelio, pues él aceptó la invitación del apóstol Pablo de acompañarlo a él y a Silas en su viaje misionero. Imagínense por un momento cómo se sintieron Loida y Eunice cuando Timoteo estaba a punto de partir. Ellas sabían que a Pablo lo habían apedreado y lo habían dado por muerto durante su primera visita a la ciudad, así lo dice en Hechos 14:19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. De modo, hermanas, que a estas mujeres no debió resultarles sencillo dejar que Timoteo se marchara con el apóstol. Probablemente se preguntaron cuánto tiempo iba a estar fuera y si iba a regresar sano y salvo. A pesar de esas probables preocupaciones, su madre y su abuela sin duda lo animaron a aceptar aquel privilegio que el apóstol le daba de unirse al trabajo misionero. Quiero creer que el día que el joven Timoteo salió de casa, estas mujeres no cesaron de orar en todo tiempo para que ese hijo, para que ese nieto no solo regresara sano y salvo, sino que fuera usado poderosamente en las manos del Señor, que fuera librado de sus enemigos y que el mensaje de Cristo quedara grabado en el corazón de los oyentes de estos hombres que se habían consagrado a predicar a Cristo Jesús. Si nosotras, hermanas, estudiamos la Biblia, podemos aprender mucho acerca de Eunice y de Loida. La fe que las motivó a dar a Timoteo una crianza sólida espiritualmente, ese ejemplo maduro de devoción piadosa que esta abuela tuvo hacia su nieto, hermanas, fue de mucho beneficio. Y sin duda toda la congregación pudo valorar que Loida era como esas maestras del bien que describe Tito en su carta. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El ejemplo de Eunice recuerda a las madres cuyos esposos no son creyentes la obligación y la recompensa de impartir esa enseñanza espiritual a sus hijos. Hacerlo, hermanas, puede exigir en ocasiones mucho valor, mucha oración, paciencia y sabiduría, porque la esposa cristiana ha de respetar a su marido. La fe, el esfuerzo y la abnegación de Loida y de Eunice se vieron recompensadas cuando miraron a Timoteo progresar espiritualmente y convertirse en un excelente misionero y anciano. Filipenses 2, del 19 al 22 dice: espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a Timoteo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Qué hermosa descripción hace el apóstol Pablo de la vida de Timoteo. ¿A quién les puedo mandar que sea mejor que Timoteo? Que se interesa verdadera y sinceramente por ustedes, la iglesia de Cristo. No he encontrado otro con el mismo ánimo que él. Timoteo, hermanas, fue la voz de Loida y fue la voz de Eunice que salió a publicarle al mundo y a impactar al mundo con el mensaje poderoso del Evangelio. Hoy, del mismo modo, hermanas, enseñar las verdades bíblicas a nuestros hijos nos exige tiempo, paciencia y determinación. Sobrellevar un matrimonio desigual,
dirigir con sabiduría a un hogar, pero los buenos resultados hacen que todo el empeño merezca verdaderamente la pena. Muchas hermanas en Cristo tienen esposos que no son inconversos, pero espiritualmente ellas son las fuertes. Muchas veces platico con hermanas que me dicen, hermana, ¿cómo quisiera que mi esposo fuera un hombre consagrado, que mi esposo fuera un hombre de oración, que mi esposo fuera un hombre entregado a Dios? Pero solamente para venir al templo, hermana, ya es una lucha. No desmayen, hermanas. Dios está con nosotras. No desesperen, hermanas. El Señor nos ha de sostener hasta el final. Eunice, como madre y esposa, es una mujer que trascendió en la historia, hermanas. Impactó su entorno y el nuestro. Loida, como anciana y abuela, dejó una huella imborrable en el tiempo al haber educado a Eunice, su hija, y al haber colaborado con su ejemplo y enseñanza en la vida de su nieto Timoteo. Queridas hermanas, termino diciéndoles que he visto que las artistas del mundo se esfuerzan en lucir bellísimas, en cantar y bailar con perfección. Buscan la fama y el reconocimiento del público y para lograrlo, hermanas, se sacrifican mucho con dietas, con ejercicios extremos, con horarios de trabajo extenuantes. ¿Y para qué lo hacen, hermanas? Para lograr los aplausos, la vida de lujos que el espectáculo puede pagar, la fama y el que la historia las pueda recordar como las divas, como las actrices, como las cantantes de su época. Pero todo esto es pasajero, hermanas. Nosotras hemos sido compradas a precio de sangre. Somos herederas de las promesas eternas de Dios. Tenemos una esperanza incorruptible de gloria. Y si somos fieles, hermanas, nos espera la vida eterna con Cristo. Hoy le animo en el nombre del Señor a que seamos mujeres que aprovechen su estancia en esta tierra, hermanas. No seamos anónimas, hermanas. Esforcémonos. Seamos unas valientes guerreras, mujeres que inspiren y alienten la vida de otras a correr una buena carrera, a pelear una buena batalla. Este mundo nos rodea con una grande nube de testigos. Impactemos esas vidas que nos rodean, hermanas. Roguemos a Dios que nos mueva a buscar su rostro, a llenarnos de la unción de su Espíritu Santo. Y estoy segura que seremos un medio de bendición, seremos un testimonio viviente que tocará una vida, hermanas, una vida cuando menos. Hoy vamos a orar y vamos a decirle al Señor, usa mi vida para tu gloria, usa mi vida, lléname de ti, Señor, lléname de tu espíritu, permíteme ser un testimonio viviente de tu gracia, de tu poder y de tu amor, para que el mundo sepa que esta vida abundante que vivo, me la has dado tú y hoy también está disponible para toda aquella que quiera apropiarse de las misericordias de Dios, esforzarse y estar en la línea de batalla donde están las mujeres valientes de fuerza y de valor. Padre eterno, venimos a ti en el nombre de Jesús el Señor. Tú nos conoces, Padre Santo. Tú sabes la persona que somos, la mujer que somos, la madre, la abuela, la hija, la nieta, la hermana en la fe. Tú nos conoces, Señor. No te podemos mentir.
No te podemos engañar. Estamos delante de ti como un libro abierto. Si no hemos impactado favorablemente al mundo con nuestro testimonio, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a reconocerlo. Tómanos en tus preciosas manos. Y por las promesas de tu palabra, danos un corazón nuevo. Ayúdanos a esforzarnos, mi Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ti. Queremos impactar nuestro entorno, no para ser conocidas, no para ser famosas, sino para aprovechar el tiempo sabiamente, para tributarte a ti la gloria. Toma la vanguardia femenil Eunice en tus manos. Ayúdanos, mi Salvador. Ayúdanos a tener presente todos los días de nuestra vida que hay alrededor nuestro un entorno esperando por nosotros. Un entorno, Señor, que nos mira atentamente. Una familia que nos mira, que nos oye. Una familia, Señor, que está siendo impactada por un testimonio del diario vivir. Una iglesia, un trabajo, un vecindario, Señor, donde nosotras estamos inmersas. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a ser como Loida y como Eunice. Mujeres que trascendieron en la historia. Mujeres sabias que guardaron tus mandamientos y tú te manifestaste a ellas. Si alguna de mis hermanas se siente cansada, si alguna está triste o enferma o desanimada, te ruego que la tomes en tus preciosísimas manos y restaures lo que el enemigo robó. Y sanes toda herida y devuelvas la salud para la gloria tuya, porque tú eres Dios. Porque en ti confiamos, porque en ti descansa nuestra esperanza y nuestra seguridad. Para ti es toda la gloria y toda la honra. Mereces, oh Dios, ser alabado. Mereces, oh Dios, toda la alabanza y todo el honor. La vanguardia femenil está en tus manos. Bendice la vida de tu siervo, nuestro hermano Asael. Fortalécelo a él y a toda su casa. Concede la victoria sobre el adversario. Suple todo lo necesario en la vida de tu siervo, Señor. Abraza a mi hermana Lucy. Bendice su vida. Fortalece la Señora toda la vanguardia femenil Eunice. Que este año, Señor, hayamos cumplido con nuestro deber. Y si no lo hicimos, Señor, nos des oportunidad de redimir el tiempo y agradarte y servirte con todo nuestro corazón. Bendice, Señor, a todas mis hermanas de la Comisión General.
hermosas mujeres trabajadoras, guerreras valientes, a ellas y a toda su familia, Señor. Las encomiendo a tu fiel cuidado y te ruego, Padre eterno, que nos concedas llegar a la meta y correr una carrera digna para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús nuestro Salvador, te damos gracias y te rogamos que tu Santo Espíritu esté siempre con nosotras y nos dirijas hasta el final de nuestros días o hasta que tú vengas, Señor. Por Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Hermanas, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Dios fortalezca sus vidas, hermanas, y nos conceda, si no nos vemos aquí, nos veremos con Cristo en el reino de los cielos. Un abrazo, hermanas, una Navidad bendecida, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento al Señor porque ustedes son mi familia en Cristo Jesús. La paz de Dios.